Buenos días, doctora Hayton de Velasco. Buen día, doctor Maqueda. Buen día, doctor Lorenzetti. Muchas gracias por darme la posibilidad de participar como amigo del tribunal. A lo largo de la historia argentina, el significante federalismo ha tenido varios significados. Tanto Artigas como Dorrego pensaban un federalismo en donde las provincias tenían fuertes potestades unidas a un Estado federal con el cual correlacionaban fuerzas. Juan Bautista Alberdi en las bases pensó en un federalismo centralizado o una unión federativa con un Estado fuerte y centralizado. La Constitución de 1853 de alguna manera recogió el espíritu de Alberdi, pero posteriormente, cuando se complementa el periodo de poder constituyente originario en 1860 y fundamentalmente con la reforma en 1994, se estableció un régimen federal de concertación. ¿Cómo podemos medir la intensidad de un federalismo? ¿Cuáles son los indicadores de un sistema federal? Por un lado, la autonomía política, por otro lado, la autonomía normativa y por otro lado, la autonomía económica financiera. En el ámbito de la autonomía política es posible distinguir una distribución de competencias de la siguiente manera. Competencias exclusivas por parte del Estado federal, competencias exclusivas de las provincias, competencias concurrentes entre el Estado federal y las provincias con un piso mínimo y competencias concurrentes del Estado federal y las provincias sin un piso mínimo. La existencia de este último régimen competencial concurrente es la que garantiza la posibilidad de poder de alguna manera mantener y reflejar las particularidades provinciales. Esto es, aunque el Estado establezca un piso mínimo, cada provincia se reserva el derecho de adherir a ese piso mínimo, de desarrollar su propia normativa. Un ejemplo de este federalismo de competencias concurrentes sin piso mínimo lo podemos ver en la ley 25.649, que reguló el acceso de los pacientes a los medicamentos por su nombre genérico, y también en la ley 23.753, mediante la cual se estableció o que tuvo por objeto la divulgación de la problemática derivada de las enfermedades diabéticas y sus complicaciones. En ambas leyes se estableció un sistema que permitía la adhesión de las provincias o bien permitía que cada provincia dictara sus propias normas en el ámbito de la competencia referida a estas materias. Hay un informe del año 2003 del Ministerio de Salud donde da cuenta de cuál era el panorama en la República Argentina de aquellas provincias que habían adherido totalmente, que habían adherido parcialmente o que directamente habían dictado leyes en un sentido contrario. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 1, como el resto de las constituciones argentinas, establece claramente que la provincia retiene todas aquellas competencias no delegadas al Estado federal. Entre las competencias no delegadas está el derecho a la salud y como contenido del derecho a la salud establece expresamente que el medicamento es un bien social y que la provincia, en el ámbito de sus competencias, asegura la participación de profesionales competentes en su proceso de producción y comercialización. Claramente, el derecho a la salud con este contenido es una de las competencias exclusivas de la provincia de Buenos Aires y a su vez concurre a las competencias concurrentes sin piso mínimo con este contenido de desarrollo y garantía del derecho a la salud. El decreto de necesidad de urgencia 2284 del año 1991, ratificado posteriormente por una ley de presupuesto, que tuvo como objeto establecer un régimen de desregulación de bienes y servicios, estableció en el artículo 13 que toda persona física o jurídica de cualquier naturaleza podía ser propietaria de farmacias sin ningún tipo de restricción. Pero a su vez en el artículo 119 estableció que este régimen que estaba desarrollando dependía de la adhesión de las provincias, con lo cual el dictado de este DNU, después ratificado por ley, no se hizo dentro de las competencias del artículo 75, inciso 12, sino que se hizo dentro de las competencias propias, o respetando las competencias propias de cada provincia y dentro del espectro de lo que es las competencias concurrentes sin piso mínimo. La provincia de Buenos Aires, cuando adhirió a este sistema, que lo hizo a través del decreto 3942 y de la ley
11.463, no lo hizo en la adhesión de forma total, integral u operativa, sino que lo hizo bajo la modalidad programática y condicionada, porque en ambas normas el mecanismo o instrumento de adhesión estableció claramente que esto dependía de las medidas legislativas y administrativas que iba a adoptar la provincia de Buenos Aires en el ámbito de sus competencias en las distintas materias que se estaban desregulando. Con lo cual, cuando la provincia de Buenos Aires adhirió, no lo hizo en términos de adoptar integralmente, operativamente y concretamente todos aquellos contenidos o pisos mínimos que la legislación nacional había establecido, específicamente en este caso en el ámbito de la salud, vinculada con el desarrollo del ejercicio de la profesión de farmacéutico. Con lo cual, en el ámbito de nuestro sistema federal argentino y el desarrollo de sus competencias, claramente está determinado que al haber ratificado la provincia de Buenos Aires el decreto de desregulación, no lo hizo transfiriendo todas sus competencias, sino lo hizo de forma parcial y condicionada y se reservó en el ámbito de sus facultades y de sus particularidades dictar las normas respectivas en lo que hacía al derecho a la salud y el ejercicio de la profesión farmacéutica. Y esto fue lo que sucedió y lo que aconteció con el artículo 14 de la ley, con la ley provincial 10.606 y especialmente con el artículo 14 que es motivo de debate en la presente causa. Lo que hizo la provincia de Buenos Aires es establecer un estándar, es establecer una regla en torno a el ejercicio de una competencia propia en concurrencia sin piso mínimo con el Estado federal. Ahora bien, como conclusión sustancial o revisión sustancial, es posible sostener que el artículo 14 tiene una estructura de regla, tiene un antecedente y un consecuente, con lo cual no es posible ninguna excepción, sino que se cumple o no se cumple. Que las distinciones descriptivas que hace el artículo 14 entre aquellos que pueden acceder a una farmacia, a la propiedad de una farmacia, y aquellos que no pueden acceder, no es discriminatoria, porque no existe ni directa, ni indirectamente, ni tampoco habilita una práctica. Esta distinción habilita algunas de las categorías interdictorias prohibidas por el derecho a la no discriminación, ya sea de forma directa, de forma indirecta o a través de habilitación de prácticas discriminatorias. Tampoco las diferencias descriptivas que establece el artículo 14 de la ley provincial afecta el principio de igualdad, porque la distinción entre aquellos que pueden acceder a la propiedad de la farmacia y aquellos que no pueden acceder a la propiedad de la farmacia está vinculada a un bien constitucional y convencionalmente legítimo y posible, que es el resguardo del derecho a la salud, teniendo como fin último la garantía del medicamento como un bien social. También en el plano de las conclusiones es posible afirmar que el dictado del decreto de desregulación ratificado posteriormente por el Congreso se hizo en el marco del ejercicio de las competencias concurrentes sin piso mínimo y no se hizo en el marco de las competencias establecidas por la Constitución dentro del artículo 75, inciso 12. Y por último, la distinción que establece el artículo 14 de la ley provincial no inhibe ni habilita que aquellas personas que quieran acceder a la titularidad de una farmacia y cumplir con el mandato constitucional de la provincia de Buenos Aires en términos de los medicamentos, puedan optar por las distintas alternativas que esa norma prevé para el acceso a la titularidad de una farmacia y de esta manera la normativa provincial lo que está haciendo es, por una vez en la historia argentina o excepcionalmente en la historia argentina, apostar por un federalismo de concertación, un federalismo donde se resguarde y se protejan las particularidades locales en un tema tan sensible como es el derecho a la salud, el medicamento como un bien social y la protección de la profesión de farmacéutico.
Muchas gracias, Corte Suprema de Justicia. Se convoca a continuación al doctor Lucan Sebastián Grossman.